Ahí está. Sean bienvenidos esta tarde a la clase de Derecho Internacional Privado del 27 de marzo. Me da de verdad mucho gusto que estén pues listos para la clase. Vamos todavía a la mitad de lo que tenemos, pero bueno, empezamos. Les mandé entre la semana un artículo de la jornada que tenía que ver sobre migración y sobre todo en los menores. Espero que lo hayan leído. Y eso es impactante un poquito de la manera en que está sucediendo este fenómeno pues, social, político, migratorio, porque está teniendo consecuencias de verdad, de consecuencias de desastre humanitario. Cientos, miles de personas están huyendo de sus comunidades en Centroamérica y en otros países para buscar pues, lo que le llaman el sueño americano por una mejor forma de vida. Y entonces, pero en ese camino hay cientos de niños que están atrapados en esta vorágine de la inmigración. No es un asunto nuevo, es un asunto que ya tiene años. Desde Barack Obama ya se venía dando el que llegaran niños sin padres o menores sin compañía, o que los utilizaban para entrar a los Estados Unidos como fueran sus sobrinos o algo así. Entonces, por eso les dije, léanlo, para que tengamos una idea de lo que estamos viendo y pasando. Anoche todavía estaba viendo a Ciro en las noticias y decía que tan solo en Tijuana hay 200 niños que ya nacieron y no les han dado su acta de nacimiento. Es decir, eso ya no es problema del gobierno federal, eso es problema del gobierno local. Debes de darle su acta de nacimiento al niño, pero no se está haciendo, es un problema que lo está llevando a circunstancias terribles. Por eso léanlo. Y entonces, a partir de estas circunstancias es que el año pasado tuvimos reformas a la ley de inmigración. Y estas reformas las comparto con ustedes, ¿sí? Déjenme poner aquí las... Hace un ratito estaba en la clase de público y a los 15 minutos se me fue el internet. Qué pena. Perfecto, vamos a ver quién está entrando por aquí. Perfecto. Bueno, el año pasado tuvimos reformas a la ley de inmigración, pero sobre todo fue para proteger niños y niñas y adolescentes. Bueno, dentro de esta reforma, que ustedes espero que luego la vean, fíjense bien, se va a privilegiar la protección de todo lo que la reforma fue sobre niños y niñas y adolescentes, no acompañados, y lo define quiénes son menores de 18 años, que no se encuentren en compañía de una persona adulta, en fin, todas estas circunstancias. Dice la fracción 22, niña, niño, adolescente, migrante, separado a cualquier persona migrante, menor de 18 años que se encuentra acompañado por una persona adulta, se encuentra habitualmente por costumbre y en virtud de la ley. Es decir, vamos a tener una protección más amplia sobre los niños y niñas migrantes y adolescentes. Y aquí lo importante. En el caso de niñas y niñas y adolescentes migrantes se garantizarán de manera adicional lo establecido en el párrafo anterior, es decir, reconocer sus derechos por la Constitución en los tratados y convenciones internacionales. Lo mínimo son las actas de nacimiento y no lo están haciendo. Así como presentar quejas. Los procedimientos aplicables a niños, niñas y adolescentes se regirán por los derechos y principios establecidos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de los Niños y Niñas y Adolescentes. Toda la reforma que se hizo en noviembre del año pasado es para proteger a los niños y niñas. Es decir, darles mayor protección. No lo podemos leer ahorita todo porque nos llevaría, pero a lo mejor podemos tomar una clase sobre el asunto. Servicios, por ejemplo, en el 29, otorgar facilidades de estancia, garantizar protección. No pueden ser llevados a las estancias migratorias, tienen que verlos el DIF, el Sistema Nacional de DIF y demás entidades, ¿sí? En coordinación con las instituciones competentes de identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieran protección internacional, ya sea como refugiado o algún otro tipo, o a través de evaluación inicial, garantías de seguridad, privacidad. Muchos vienen huyendo de circunstancias de violencia. Muchos jovencitos salen de estos países por las maras, las bandas que pueden ser amenazados, o se quedan, los matan y si no, pues mejor se salen. Es decir, esta circunstancia es bastante ya de por sí deplorable, entonces denle una leída a la reforma, o sea, las voy a mandar más tardecito para que ustedes lo puedan ver, y es bastante interesante, ¿no? Entonces, ya lo vimos, incluso me mandaron unas compañeritas un artículo de Milenio, qué buen artículo sobre este asunto de este niño que andaba ahí caminando, pero son de verdad casos reales y casos diarios, te llegan a conmover por lo que está pasando. Yo te decía el otro día, les decía en otros países, pues ¿qué está pasando en Honduras? ¿Qué pasa en estos países?
dijéramos, yo conozco refugiados venezolanos. Un día tuve en una clase de ustedes hace 3 años, una niña venezolana, y una compañerita y nos estaba contando, ¿no? ¿Por qué habían salido? Bueno, pues sí, por las circunstancias políticas, lo que ustedes quieran, pero no en esas cantidades hacia el norte, pues se van a otros lugares, pero los hondureños, cientos de niños están saliendo, ¿por qué? Por sus condiciones, por un mal gobierno, por las élites políticas, económicas, no hay condiciones, abajo están la violencia rampante con ellos, son víctimas o pueden ser cooptados por la delincuencia, es decir, o sus padres le dicen mejor, retírate, hijo, vete para allá. Bueno, vamos a tener que la migración es inherente al ser humano. A México llegaron libaneses, judíos, árabes, españoles, todo el exilio español. En los años 40, Joaquín Pardavé, ese gran cineasta mexicano, que espero que hayan visto sus películas, hacía películas que retrataban esta migración. No sé si habrán visto alguna vez el Baisano Jalil, o Don Venancio, los hijos de Don Venancio. Entonces, lo que hacía era, no era una sátira, una representación de todos estos migrantes que llegaban a México y contribuían con su trabajo, porque hasta eso lo representaban como gente de bien, gente de trabajo. Decía el presidente Adolfo López Mateos, el que no tenga un amigo libanés, que lo busque, que lo consiga. Entonces, son gente que venía del trabajo para venir a México. Incluso en las condiciones religiosas, pues, si ustedes van por algunos comercios, pues muchos mexicanos tienen en sus comercios a San Charbel. Y San Charbel no es precisamente un santo de origen mexicano. No, no es como San Felipe de Jesús, que decía es una ana negra que primero reverdecerá la higuera y después su Felipillo sería santo, porque era terrible don Felipito. Bueno, San Charbel es un santo que nos van a traer los sirios libaneses, que son del rito católico maronita, o cristianos maronitas, y entonces ellos van a traerlo. Es más, aquí Luis me está recordando a San Charbel por así la barba tan especial, ¿verdad? Que tiene aquí Luis. Entonces, ellos van a traer este santo y lo van a adaptar a las condiciones. Aquí en México, y les van a cantar a los mexicanos, y hasta le tienen su capillita, ¿no? Tenido por el centro, tiene su capilla, su todo más. Es parte ya de la cultura mexicana, es decir, esa circunstancia. Entonces, vamos a tener estos grandes ejemplos de la migración y demás, que nos van a llegar todos los días a México, van a llegar. Y ahorita vamos a ver incluso a un asunto de carácter. Les había contado de don Gilberto Bosques la vez pasada, ¿verdad? ¿O no les conté? Creo que no, ¿verdad? No, no recuerdo yo, profesor, no. No, ¿verdad? Bueno, en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya estallando la guerra, en el 39, el general Cárdenas va a designar a don Gilberto Bosques como cónsul de México en Francia. Él pensó que iba a llegar con su familia tranquilamente a pasar pues alguna estancia, una temporada, pero lo va a agarrar la guerra ya, hacer sus estudios, sus hijos y demás. La guerra lo va a sorprender, ya estaba enfrente. Y se tiene que ir al sur, y va a ser nuestro cónsul, mientras que Luis R. Rodríguez era nuestro embajador, o antes era Narciso Basols, uno de ellos dos. Él lo va a sorprender allí y va a tener que hacer todo su esfuerzo para poder ayudar a cientos de republicanos exiliados porque habían perdido la guerra frente a Franco, ayudados por los nazis. Acuérdense que Hitler ayudó a Franco a bombardear a su propia población. Muchos de ellos tuvieron que salir cruzando los Pirineos en pleno invierno. Llegaron a Marsella, estaban en las playas en condiciones terribles. Imagínate estar en la playa, no poderte bañar, que te daban papas echadas a perder, con alambres de púas por todos lados. Era una condición infrahumana. Entonces, el cónsul de México en esos entonces era el don Gilberto Bosques. Él va a hacer una obra genial y fabulosa. Ojalá y podamos luego tener una clase especial de él. Don Gilberto había sido un joven maderista, revolucionario, todo un idealista, profesor, normalista por convicción, y era parte del equipo del general Cárdenas. No llegó a ser gobernador de su estado porque Maximino Ávila Camacho, que era todo pues, un delincuentazo, le mandó a hacer un atentado a don Gilberto. Entonces, pues México perdió un gobernador, o Puebla perdió un gobernador porque era poblano, pero México ganó un gran diplomático. Entonces se va para allá. Su labor fue tan importante que salvó a cientos de refugiados españoles, franceses que venían del nazismo, alemanes, judíos, polacos, de todas estas nacionalidades. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de los medios y canales diplomáticos, de darles una esperanza. Por ejemplo, estoy aquí, les voy a contar,
se corrió la voz, porque tenemos un tratado con Francia de que México iba a recibir a todos los que quisieran a todos los exiliados que quisieran recibir la nacionalidad mexicana. Y entonces, si eran arrestados o deportados, entonces, ¿qué se podía hacer? Bueno, pues había que darles de inmediato un salvoconducto de que México los había aceptado. Este salvoconducto les permitía entonces adquirir la nacionalidad mexicana y liberándolos entonces de poder ser detenidos. Cientos de personas, gracias a esa labor, pudieron llegar a México. Don Gilberto hizo una labor magnífica y maravillosa. Antes de eso, no sé si les conté de Luis R. Rodríguez o lo conté con la otra clase, yo no me acuerdo, pero lo traigo a colación siempre en cada clase porque el derecho internacional privado tiene que ver con principios, valores y sobre todo con acción. En 1940, ya cuando estaba muy, muy mal el presidente Manuel Azaña, el presidente de la República Española en el exilio, está en un hotelito de un pueblo que se llama, ahorita lo recuerdo, estaba en el Hotel Midi. Las falanges, bueno, fueron a buscarlo. Franco había ordenado que fueran por el presidente Azaña. El embajador había rentado unas habitaciones de hotel y había puesto nuestra bandera. Eso, por derecho internacional público, era nuestro territorio. Entonces llegaron a buscarlo, ¿no? Los falangistas de Franco. Y entonces le dicen, entran al hotel y le dicen a nuestro embajador y a sus guardaespaldas, dice, ¿ustedes son los que tienen ese traidor Azaña? Dice, eso de traidor está por verse, depende con qué espejo se mire, mi amigo. Venimos por él. Entonces el embajador Luis R. Rodríguez dice que sacó su calibre 38, al mero estilo de Dento Rodríguez, el primo de Spiri González, y también sus guardaespaldas. A todos habían sido revolucionarios, así que sacar armas, pues les podía hacer lo de menos. No se lo llevaron, se quedaron, la noticia se corrió por todo el pueblo donde estaban, y entonces, bueno, esto hizo que todo el pueblo fuera al hotel donde estaban, sobre todo los republicanos, a dar Viva México y Viva la República. Es decir, son esos actos de valor. Pero no pasó mucho tiempo que él se enfermara. Le había dicho a su médico personal, a Felipe Gómez Payet, que si lo fueran a agarrar o tuviera algún problema, pues que lo inyectara una solución para poder morir en paz. No fue así, no hubo necesidad. De hecho, su médico se suicidó antes de cumplirlo. Iba a morir en una habitación que era la embajada mexicana de aquel entonces, el presidente Azaña, el 4 de noviembre de ese año. Va a decir paz, piedad, perdón, y lo que al final llegó, ya muriendo, llegó el regidor o ahí la persona que era el encargado pues de la ciudad, pero como eran del régimen colaboracionista de Vichy, de los alemanes, permítanme, déjenme apagar el teléfono celular. Bueno, les querían obligar a que saliera el féretro de Manuel Azaña con la bandera franquista. Imagínense lo que iba a hacer. Entonces, nuestro embajador dijo que no, que eso no lo iba a hacer. No lo haré ni nunca autorizaré semejante blasfemia. Entonces, dijo el prefecto, ¿es un desafío a mi autoridad? Claro que sí. Tómelo como usted quiera. Y entonces dijo, la bandera mexicana va a cubrir el féretro del presidente Azaña. Y le dijo estas palabras. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. Al día siguiente salió el féretro del presidente Azaña, cubierta por nuestra gloriosa bandera, como dijera don Guillermo Prieto, nuestra gloriosa bandera. Entonces, ahí estaba don Gilberto, es uno de esos cuadros significativos de esa diplomacia mexicana, de cómo la resistencia, el honor, los principios fundamentales, pues no permitieron semejante oprobio, y luego les contaré. Don Gilberto hizo una gran labor aparte de eso, dando visas, rentó castillos, rentaba barcos para traer a la gente, cámaras fotográficas, todo lo necesario para dar incluso identidades a judíos que lo estaban persiguiendo. Es una gran labor de cientos de personas, miles que salvaron la vida gracias a la labor de don Gilberto Vázquez, pero sobre todo también a la labor del gobierno mexicano. Todo eso no hubiera sido posible sin que el general Cárdenas o el general Ávila Camacho hubieran dado recursos. Se rentaron 2 castillos, se pagaban las rentas, se pagaba la comida, se pagaba todo. Hubo una gran movilización. Y después fue prisionero de los alemanes. En Francia, en París, fueron por él, lo detuvieron él y a su familia, se lo llevaron a Bad Godesberg en Alemania, fue canjeado luego por otros prisioneros casi al terminar la guerra.
Cuando regresa a México, don Gilberto recibido en la estación de Buenavista, ahí donde está el suburbano, por 8,000 personas que iban a aclamar al presidente, a don Gilberto. Y cuando le daban las gracias, decía don Gilberto, no fui yo, fue México. Nunca, nunca, no. Terminó su carrera diplomática por ahí de los años 60 y fue a dar sus últimos servicios diplomáticos en una isla del Caribe que se llama Cuba. Y conoció un par de barbones que andaban en la Sierra Maestra. Imagínate lo que les pudo haber contado de cómo luchar contra los nazis. Bueno, quería traer esto a colación para que vean que la migración siempre está con nosotros. Les mandé también esta canción de Mercedes Sosa, que les pedí que la escucharan. Esto no es tan lejano, está aquí cerquita. Esta canción de Mercedes Sosa que les pedí que escucharan, es una canción en el sentido de alguien que tuvo que abandonar su tierra por el exilio, por la necesidad de salir, porque si no te mataba las dictaduras chilenas. Esta es una canción de un chileno que la canta en Argentina, que la hace popular, pero si tú la escuchas, más allá de ser una canción de inspiración o de que todo debe de cambiar, está hablando de alguien que se tuvo que ir porque pues, fue obligado. Y entonces extraña su casa, su gente, su todo. Las dos versiones que les mandé, esa es la idea, darte la idea de que el derecho internacional está en todo y sobre todo en la música. Luego lo vamos a ver en una clase más adelante. No me lo van a creer, pero les digo que Ricardo Arjona sabe de derecho internacional, pero solo vamos a ver por ahí de la unidad 12 o 13. Entonces, no, sí, y la canción queda perfecto. Por eso les he mandado estas cosas para que vean cómo la música, la literatura o la historia están impregnadas de este derecho. Y por eso decía cuando al principio, pues incluso en la Biblia hay derecho. En la Biblia hay derecho internacional. En la música y en la literatura. Estos dos actos, luego a ver si tenemos una clase especial de don Gilberto Bosques, pero incluso siento que no le estamos dando la atención debida a su personalidad. Bueno, pues después de este breviario cultural que les quería traer por aquí de este camino, enriquezcan su cultura, porque esto es importante como abogados. Ustedes sepan de que hubo gente que lo dio todo, ¿no? Y es curioso porque en los años 30, que digan, los años, cuando llegó ese exilio español a México, como hoy, siempre había voces discordantes, la derecha sobre todo, no bajaban al general Cárdenas de comunista, rojo, fascista, el Stalin michoacano, no, le decían de todo al general Cárdenas, que cómo se atrevía a traer a esos rojos de M, que cómo era posible, y lo decían mexicanos y también españoles ya radicados con tiempo antes, ¿no? La derecha mexicana, ¿cómo era posible que nos gastáramos el dinero en andar trayendo a esos comunistas que habían sido vencidos por Franco? Pasaba como era, ¿eh? O sea, la derecha no cambia, la derecha mexicana sigue en lo suyo. ¿Cómo nos trajimos a Evo? Si no lo matan, compañero, o sea, ¿por qué lo ayudamos? Y ya saben, no, o sea, no hay nada nuevo, incluso en la universidad hubo oposición cuando entraron estos grandes maestros. Si ustedes van, hay una placa en la escuelita, ¿sí la han visto? Y entonces esa placa habla de esos maestros que nos trajo el exilio, grandes maestros, grandes maestros. Pues sí, pero todos esos maestros jamás hubieran llegado a México sin esos héroes que fue don Gilberto Bosques y toda la legación mexicana, todos los que trabajaban, porque no nada más era él, era un conjunto de mexicanos que estaban en esa legación, las autoridades mexicanas que dieron los pasaportes, las visas, todo, un esfuerzo impresionante para atraernos. Y bueno, ellos, gracias a Dios, hasta Miguel Bosé le hizo un reconocimiento al general Cárdenas, dice que se le llenaban los ojos de lágrimas nada más de pensar en todo lo que hizo el general Cárdenas por estos exiliados de España, que nadie los quería recibir y llegaron a esta bendita tierra. Bueno, jóvenes, vamos a empezar así nuestra clase después de este breviario cultural. Vamos a empezar con, permítanme, esto no, el diario oficial, ya lo vimos. Por cierto, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Vamos a ver los límites de estancia de los extranjeros. Profesor, Mande. si me permite un comentario. Claro que sí, todos los que quieras. Sí, estoy de acuerdo en que vinieron muchos intelectuales que cambiaron aquí nuestro sistema de aprendizajes. Hicieron muchas cosas. Sé que llegaron con una mano atrás y otra por delante y que venían sin nada. Y fue muy loable, ¿no? Lo que hicieron. Literal. Pero creo que sí. Tuve pues la oportunidad de trabajar pues, en un montón de empresas donde no he trabajado
Y he trabajado con judíos, he trabajado con españoles y mis hijos fueron a una escuela que impulsaron estas personas, que es el Colegio Madrid. Ah, sí, cómo no. Muy conocido. Y sí, ya lo saqué, por cierto. Sí, porque en ningún lado donde he tenido esa oportunidad de trabajar y de pues convivir con este tipo de personas, he encontrado la más mínima humildad de ellos. Creo que creo que sí se sienten muy orgullosos de sus raíces, nunca dejaron de ser españoles y el agradecimiento solamente lo dan en discurso, porque vaya que explotan a los mexicanos por todos lados. Y no tengo eh, esa, esa buena, muy diferente a los que en este Colegio Madrid tuve la oportunidad de convivir con muchas personas latinoamericanas. Venían de Chile, venían de Colombia, porque pues también tienen Uruguay, ¿no? Que vinieron, también llegaron junto, bueno, a lo mejor en otros momentos, pero también llegaron como exiliados y ahí hicieron miguitas. Y son muy diferentes, ¿no? Por supuesto, excepto los argentinos. Son muy diferentes, Bueno, los pero argentinos tienen lo suyo. ahí sí hay mucha gente con la que nos podemos identificar, ¿no? Porque ahora sí que de pueblos sufridos. Pero estos exiliados españoles y judíos y libaneses, no, se creen un mundo aparte y sí humillan bastante a las personas. Entonces, sí saqué a mis hijos de ahí, ¿no? Cumplieron con su primaria. No me gustó precisamente como nivel académico es muy bueno, pero español muy bien, enseñan muy bien el español, ¿no? Lo que se debe de aprender y hasta ahí. Bueno, Pero no quedé muy conforme con sus ideas y mucho menos la forma de son, tratar y expresarse de los mexicanos. son experiencias que se pasan, hay de todo. Hay de todo lo que podemos entenderlo. Y eso es verdad. También los hay los que agradecidísimos con esta patria y son más mexicanos en muchos sentidos. Pero hay de todas las experiencias. Pero gracias por compartirla. Hay que entenderla como experiencias que vivimos. Luego te voy a contar unas personales de los años 60. Había también mucho racismo. Tenía una tía que por ser michoacana y de ojos azules, vivían con la condesa y pensaban que era judía y no le vendían leche por eso. Entonces, hasta que la vieron salir de misa, le dijo a la señora del pan y la leche, oiga, ¿usted es católica? Sí, entonces sí hay leche para usted. O sea, eh, también esas cosas han pasado y hemos hecho cosas terribles en nombre de eso también nosotros, la matanza de chinos de la revolución en Torreón, o sea, o Tomás Garrido Canaval en contra de las religiones. Vamos a tomar el, pero es un dato histórico. Al final de cuentas, el héroe de esta película es un hombre excepcional, don Gilberto Vázquez. Gracias por ese comentario. Bueno, sigamos en esta parte. Vamos a compartirles, ahora sí, vamos a nuestra clase. Las limitaciones de estancia, es decir, hay gente que está nada más de paso por aquí y las vamos a tener un ratito. Algunos van a llegar, bueno, por necesidad, ya lo hemos visto, primero vamos a tener a los pertenecientes a grupos vulnerables, los indocumentados, los que representan un peligro para el país, los que están en situación de traslado y los que, bueno, a una ejecución de sentencia. Vamos a tener esta parte. Vamos a tener circunstancias que sean atendidas por instituciones jurídicas tales como el retorno asistido, que es un beneficio que da la ley para gente que está de manera irregular. Perdón, ¿ya me vieron otra vez? Bueno. Hola, ¿sí me escuchan? Luis, ¿me escucha? Gabriela. Profesor, una duda, lo subió a Classroom, ¿verdad? No, yo no uso Classroom, yo solo uso Zoom. No, perdón, pero no, lo que subió, perdón, lo que del material que comentó.
¿Este No, está en no, la planeación? no te entendí. Entonces fue- A ver, coméntame, no te entendí ahí. ¿no? Ya, No se Es por escucha bien. WhatsApp, compañero, que el profesor subió el material. bueno. Ah, ok. En, Gracias, sí, compañera. en No, WhatsApp también. en WhatsApp se los mandé. Ahí estuve, no en Classroom, no subo nada, todos en el WhatsApp. Bueno, entonces Sí, sí. tenemos aquí de la expulsión, la extradición, tratado de personas condenadas y la ejecución de sentencias penales. Estábamos ahí. Y entonces, pero tenemos una categoría especial, que son las personas en situación de vulnerabilidad, ya lo va a mencionar la ley de inmigración. Niñas, niños y adolescentes, que es una categoría bien delicada. También vamos a tener las mujeres embarazadas. Acuérdense el que sigue, hay 200 niños ahorita en Tijuana que nacieron de estas migrantes, que bueno, pues tienen necesidades, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, víctimas y testigos de delitos graves, en territorio nacional, cuyo estado emocional no les permita. Ahí se tiene que dar asistencia muchas veces de terapia o psicológica, se les tiene que dar toda esa atención. Bueno, se tiene que hacer el esfuerzo por parte de las autoridades mexicanas. Pero también vamos a tener a estas personas que pues, entran al territorio por muchas circunstancias y vamos a tener esta figura que es el retorno asistido. Es básicamente una figura del derecho de la ley de inmigración para dar a estas personas un beneficio de que es bueno, estás aquí en el territorio, ya estás con nosotros, ¿qué vamos a hacer contigo? Entonces aquí entran en atención. Claro, esto del retorno asistido, pues sobre todo para mayores de 18 años, en el entendido de que vamos a tener derechos para todos ellos. Y este del retorno asistido, bueno, lo vamos a encontrar en su ley de inmigración, en su artículo 144. Pero lo vamos a tener básicamente ya bien el retorno asistido, pues lo van a solicitar las personas que se encuentran irregularmente en el territorio nacional, no existe restricción legal por autoridad y es un beneficio. En caso de que el extranjero no desea solicitarlo, bueno, pues se presentará ante la autoridad. Pero aquí lo importante es que se le deben de respetar sus derechos. El primero es ser informado de su derecho a recibir protección de su representación consular. Hay que hablarle al consulado de esta persona. Su comunicación es importante. Si no te da ese derecho, se puede convertir en un problema mayúsculo. Recibir información de la posibilidad de permanecer en el país. Oye, te puedes regularizar. ¿Cómo puedes hacerlo? Tus recursos también que puedo usar. Avisar a sus familiares y amigos. Es decir, para que puedan, o una persona de confianza, para que le pueda representar, o en el caso, pues, comunicarse, facilitar. Si no sabe español, si no sabe, bueno, pues, su traductor. Y lo vamos a ver, esto es bien importante, el traductor en la película de la amistad. Que el procedimiento sea sustanciado ante autoridad competente, conformidad federal, procedimiento administrativo, recibir asesoría, ofrecer pruebas, alegar, todas sus garantías de legalidad de derecho de audiencia. Y si lo vas a regresar al país donde dice que vive, pues que cerciórate que sea nacional de ahí o que tenga una residencia ahí. Y es el Maestra, ¿este qué artículo es, perdón? 140, 119. 119, perdón, me fui muy lejos, el Gracias, 119. profe. Este es un procedimiento de beneficio para las personas mayores de niños. En el caso de niñas, niños y adolescentes, bueno, este es, al contrario, acuérdense que se les puede dar la estancia temporal para que puedan permanecer en el país, su estatus sería distinto y se les debe de garantizar su mayor protección y podrán solicitarse al procedimiento o de regularización migratoria. En este caso, pues si vienen en estas condiciones, pues deben de atendérselas. Entonces, este retorno asistido, de verdad, es casi más bien un beneficio que se le da a todos estos extranjeros. Y este retorno asistido va a ayudar bastante a estas personas que están en un estado de necesidad. Porque les digo, no viajan por gusto. ¿Por qué viajan? ¿Viajan por gusto? ¿No? ¿Qué los lleva al Por necesidad. por necesidad? Por necesidad. Esa es la cosa. Muchos de ellos viajan por necesidad. Imagínate, viajas por gusto, bueno, pues adelante, pero puedes ser víctima en el camino de los coyotes, los traficantes. Las mujeres son las que corren más peligro, las niñas, estos de tratas, pero bueno. La deportación es el otro, pero aquí es una figura más de la deportación, no es más un acto de autoridad donde te
te voy a obligar a que abandones el país, porque no tienes los documentos, porque se te venció ya tu visa, tu estancia legal, que eso es un cuento, porque yo un día tenía aquí una polaca, aquí en Contreras, donde yo vivo, en la Magdalena Contreras, era una polaca que andaba haciendo fraudes y demás, y ya no tenía su visa, su estancia migratoria. Entonces fui a migración a decirles, oigan, esta señora anda haciendo esto y esto y esto. No, pues no podemos hacer nada. ¿Cómo no puedes hacer nada si tú eres de migración? No, y si la sacamos es a tu costa. Les digo, bueno, pero me ha pasado, yo lo viví. Esta señora andaba haciendo fraudes y dije, bueno, es más, fui a hablar con el embajador porque a unas cuadras de mi oficina estaba la embajada, ahí en la calle de Cracovia, en San Ángel, antes de entre Revolución e Insurgentes, está esa calle. Y fui y le toqué al embajador, le expliqué mi problema y me dijeron, no, el embajador no quiere saber nada de esa señora. Además, se sabía las groserías mejor que muchos. Me dijo de todo. Bueno, está en el 122. Esto es para hacer abandonar al país a una persona que no deseamos que se quede aquí en México. Entonces, ahorita, ¿quién lo tiene? Y si lo vemos, el 122, igual. Tenemos perdón, más bien sería el de porcentaje de deportación, sí está bien. Es ser notificados del inicio, recibir protección consular, avisar a familiares, recibir información acerca de su deportación, de su procedimiento y de poner recursos y contar con un traductor. Evidentemente, después de todo el procedimiento, pues se le puede deportar del país. No es nada más de que ya me cayó gordo y lo vamos a sacar. No. Tienen derechos como cualquier migrante para estar aquí en México y todos sus elementos. Entonces, y les voy a contar, ¿saben quién fue el primer deportado de este país o de esta nación? ¿Quién se imaginan que fue el primer deportado? No, ¿Ande? no, ni Sí, idea. de la colonia, ¿no? ¿Quién? De época remota. De época remota, sí. Ustedes que son taqueros de corazón, seguramente habrán estado en las noches en la calle de Lorenzo Boturini, allá por la delegación en Océano Carranza. Y es una calle emblemática porque atraviesa de oriente a poniente en esa dirección, y vienes de la Balbuena hacia la Doctores, vas a cruzar la calle de Lorenzo Boturini y está llena de taquerías. Bueno, pues don Lorenzo Boturini fue el primer deportado de la Nueva España en tiempos aquellos. ¿Por qué? Don Lorenzo Boturini era un historiador italiano muy importante, muy famoso, que anduvo recolectando mucha de la historia antigua de México, pero después vino una pandemia de cólera en la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México se encomendó mucho a la Virgen de Guadalupe y funcionó para esto, ¿no? Para sus fines. Y él se volvió un fan, el más ferviente admirador de la Virgen de Guadalupe, y entonces estuvo promoviendo que se le coronara a la Virgen de Guadalupe. Y entonces el virrey, que no me acuerdo del rey Vanegas, que le acusaban de ser masón, entonces ahí traían sus pleitos, ya desde ese entonces, le preguntó a don Lorenzo, porque andaba haciendo su colecta para la coronación de la Virgen, oiga, ¿y usted cómo entró a México? O bueno, a la Nueva España. No, pues ya le explicó cómo entró y entonces detectaron de que no había entrado por los canales institucionales de aquel entonces y lo mandaron a España deportado, lo expulsaron de México. Fue el primer deportado del que tenemos un caso relevante, así que cuando estén echando sus tacos en Lorenzo Boturini, se acuerdan de que fue el primer deportado. Después regresó a México, ya que le permitieron y que determinaron que no tenían por qué, pero toda su colección, su valiosa colección fue repartida en distintas partes y se perdió toda la información que él pudo habernos dejado, sobre todo del aspecto histórico de México antiguo, pero bueno. Entonces, esta migración, bueno, ¿por qué lo vamos a deportar? Por internarse al país por no tener la documentación, decir que es mexicano ante el instituto sin serlo, o estar sujeto a un proceso penal. Hace unos años en Chiapas pasó un asunto, fue casi fraude de la ley, uno de los regidores de Chiapas, ahí del pueblo, colindante con Guatemala, lo que era para tener votos para su partido, es que a los guatemaltecos, que eran sus vecinos de una cuadra o dos para adentro, les daba actas de nacimiento mexicanas. Entonces él les daba actas, pues era una ilegalidad, estaba haciendo un fraude a la ley, pero pues entonces si tenían actas, tenían la del INE, su credencial para votar, y entonces pues hacían fraude a la ley, pues los deportaron. Ahí andaban por aquí, a todos ellos me los deportaron. Dar información falsa, alterar los documentos de manera fraudulenta, lo que les digo ahorita, y cumplir con una orden de salida. Es decir, ya tienes que salirte, pero bueno, yo les voy a decir la verdad,
Conozco muchos extranjeros que ya andan por aquí todavía y no los han sacado. Es como los mexicanos que van para allá. ¿Cómo se meten muchos mexicanos bien? Van con su visa de turista y después agárrame. Muchos de nuestros amigos así se quedaron en Estados Unidos. La expulsión. Esto tiene que ver con asuntos históricos. Acuérdense que este era el famoso artículo 33 de la Constitución. Antes se decía que el Ejecutivo Federal podría hacer salir a los extranjeros indeseables sin previo juicio, lo cual pues era parte de esa condición histórica que vivíamos en México postrevolucionario. Hoy la verdad ya no es así, el texto ha cambiado. Sí se puede hacer expulsar a un extranjero que se considera indeseable o que está interviniendo en asuntos públicos que no le corresponden, pero siempre con un juicio previo, con la garantía de audiencia. No se le puede sacar del país nada más porque sí. Nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, que era muy bueno, unos poemas sensacionales, el libro de El laberinto de la soledad y otros más, pues cuando a alguien le caía gordo de sus amigos o enemigos extranjeros, pues como era muy amigo de políticos de alto nivel, siempre los amenazaba con que les iban a aplicar el 33. Hoy ya no. Hoy el 33 ha quedado más como una reminiscencia cultural de un viejo régimen que ya no existe. Si fuera por eso, imagínate, andaríamos expulsando a todos los extranjeros que están metidos allí en los partidos políticos, de derecha o de izquierda. De que los hay, los hay. Entonces, tendríamos que expulsar a todos. Los hay desde los tuiteros, los blogueros, los que andan allí, pero las autoridades no dicen nada. Pero bueno, ya no es como antes que tenías esa facultad del presidente de sacarlo y se acabó. No, ya no. Otro de esos aspectos es la extradición. Esta extradición es una figura del derecho penal, pero a final de cuentas regulada por los tratados internacionales, que también se ha malinterpretado para ciertos asuntos, y que tiene sus reglas. No puedes extraditar de manera así misericordia a quien te lo pida, ¿no? Entonces lo vamos a tener para que se evite pues que alguien se evada de la justicia, que no cumpla sus sentencias, es decir, alguien que se fuga. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de un político mexicano que fue gobernador de Veracruz. ¿Qué fue lo que hizo cuando ya iba a la justicia por él? Fue y se presentó con un conocido noticiario de Televisa en la mañanita y dijo, ¿se va usted a escapar? Y dice, no, yo jamás no voy a escapar, voy a estar aquí para cumplir ante la ley. Y terminada la entrevista se fugó y se fue para otro país. ¿A dónde creen que se fue? No tan lejos. A Dubái, Se fue a Guatemala, exactamente. Ahí se fue a refugiar y entonces, bueno, pues se fue y seguramente fue porque le dijeron, oye, vete a Guatemala, tenemos un tratado, ahí vas a estar muy bien. Y este tratado existe. Y en su artículo 15, 15, fíjate bien lo que dice, ¿no? La persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la parte requerida por un delito distinto a aquel por cual se le concedió la extradición, ni tampoco puede ser extraditada a un tercer estado, a menos que, ya te da unos supuestos de legales. Es decir, pues fue toda una estrategia jurídica. Tú te vas a Guatemala, ahí te encontramos, decimos que te encontramos, tú dices como que sí estabas allí y decimos ante la opinión pública que ya te trajimos. Y nada más que con la salvedad de que pues, el tratado dice que si te encontramos más delitos después de que te traemos a México, ya no te podemos juzgar, solo tenemos que andar pidiendo permiso al Estado. Es decir, estas condiciones son terribles, pero se usan mucho como artilugios legales por políticos, empresarios, defraudadores, toda esta playa de corruptos que usan el derecho pues para evadirse de la justicia. Y bueno, aquí también, ¿cómo va a proceder la extradición? Dice el tratado, bueno, pues si el delito fue cometido entre el territorio de la parte requiriente y fuera del delito, eso es lo importante. ¿Y qué otras cosas vamos a requerir para que sea procedente? La especialidad, que sea delito en ambos lados, ¿no? ¿Qué más? Que no sea por carácter de qué? Carácter político, o qué más, a ver, jóvenes. ¿Por qué no será concedido? ambos estados deben de estar de acuerdo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Debes de solicitarse primero que nada. Sí. Cuando la persona se encuentra bajo proceso,
Bueno, si lo está en un proceso del Estado que lo tiene aún procesándolo, sí, evidentemente ahí no se le puede, no se le puede extraditar. ¿Qué más? Se le tiene que notificar al extraditado su derecho a ser trasladado. A cierta edad también puede interponer sus recursos. Acuérdate del Chapo Guzmán hasta que no agotó todos sus recursos, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta solicitud, bueno, es en el requerimiento, ¿no? Puede negarse por varias solicitudes. Por lo que sea, tenemos casos muy ejemplificativos. En este caso, la doctora Mancilla en el libro nos habla de casos muy, muy ejemplares, ¿no? Y de que se viola el derecho internacional. En el caso del doctor Álvarez Machain, no sé si lo pudieron leer, no lo vi en sus reportes, pero es un caso muy emblemático, ¿no? De cómo se puede violar el derecho internacional. Los gringos no se esperaban a la extradición, pedir al doctor Álvarez Machain, sino que hasta se metieron por ahí. Hay una serie que no mal me acuerdo, es en Amazon Prime, que habla de este asunto de Kiki Camarena y del caso del doctor Álvarez Machain. A ver si la pueden encontrar. Sí, la extradición es un proceso bastante complicado. Hay tratados internacionales, tratados que nos van a hablar sobre este asunto, pero que nos tienen que dar una solución al asunto de la justicia, de que no haya impunidad, de que pues el asunto, su naturaleza, bueno, es del orden común, que sea delito en los dos estados, que la persona que vayamos a llevarnos, bueno, a la persona, pues sí esté de alguna manera involucrada en esos delitos, y bueno, que los haya cometido, y sobre todo, que el Estado requerido cumpla todas las garantías legales que permitan la entrega de una persona solicitada. Y hay de diversas extradiciones, la pasiva, la activa, dependiendo de las circunstancias, y lo vamos a estar. Profe, perdón. Mande. Entonces, ¿en qué casos no se concede la extradición? Ahí ya me quedé con la ¿En duda. qué casos no lo vamos a solicitar? Muy bien. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Según yo, es cuando la petición no se puede cumplir porque la persona solicitada se encuentra bajo proceso o en cumplimiento de una sentencia. También, ¿otra cuál es? Si son delitos de carácter Político. político. Es decir, si es un perseguido político, pues ¿cómo lo vamos a entregar? ¿Sí? Ese tipo de condiciones, pues no lo podemos entregar. Y no lo vamos a hacer. O cuando la pena sea menor, ¿a cuánto? 6 meses. 6 meses. Pues sí, no vale la pena. Sí, pues va a tardar 6 meses, no, pues para qué me lo traigo, ¿verdad? Entonces son esos casos que podemos tener allí. Muy bien, como es breve la clase y es mucho lo que se tiene que abarcar, pero también vamos a tener otro elemento muy importante de la extradición, lo que es el traslado de personas condenadas. Y aquí viene el aspecto histórico. Ustedes se acordarán del caso que todavía está muy fresco de Florence Cassés y de Israel Vallarta. Aquí en este asunto se pretendía hacer válido el tratado de Estrasburgo a efecto de que a Florence se le llevara para allá, a Francia. Estaba todavía de presidente Felipe Calderón. Y entonces vino el procedimiento de que los franceses querían, vino incluso Nicolás Sarkozy, trajo a su esposa, no me acuerdo cómo se llamaba la modelo, una muy, muy bonita, y vino a México, platicó con Calderón y todo lo demás. Calderón dijo que no se la podían llevar porque, pues conforme al tratado, además ellos podían decidir si ya se había cumplido o no la pena. Y dijeron que no. Vino el cambio de gobierno, fue cuando viene ya Sarkozy, y entonces exponen eso, y decían, no, la Constitución dice que cuando es por delincuencia organizada no se puede permitir ese traslado. Pero vino el cambio de gobierno y por casualidad, algún efecto tuvo Peña con Sarkozy, y casualmente el asunto llega hasta la Suprema Corte, y es cuando yo me recuerdo, y ahorita que estamos hablando de la Corte mucho en los medios, la Corte también siempre ha estado sometida al Ejecutivo, no solo ahorita, de tiempo atrás, a presiones o políticas o demás. Casualmente entonces, la Corte dice, hubo violaciones al procedimiento por el defecto de García Luna Productions, que hicieron todo el montaje de que hoy le acusamos a Carlos Loret en los medios y en el Twitter, se lo recuerdan a cada rato. Hubo una violación al procedimiento, hubo una violación a todas sus garantías, y entonces la Corte dice que no hay elementos, y entonces se pone a esta señora, se viola el debido proceso, y se deja en libertad. La misma tarde en que sale la resolución de la Corte, ya estaba el avión en su disposición en el aeropuerto, y la orden de Tepepan, de la Corte a Tepepan, sale al penal femenil, y de allá al aeropuerto, y se va de México. Y entonces los demás, ¿por qué se quedaron?
¿Qué no eran franceses o qué no los protegía la marsellesa o no sé? Entonces, son circunstancias que también están allí y nos van a obligar a reflexión y que sigue estando presente ese caso, ¿eh? No se ha cerrado del todo. Este es un asunto, es un beneficio, pero no se debió de haber dado en esas condiciones y todavía sigue el caso. De verdad, todavía no lo cerramos y está ahí. Y entonces, pero es un beneficio que vamos a tener con las personas, el traslado de personas condenadas. También vamos a tener estos grandes beneficios, porque a final de cuentas lo que se pretende es la rehabilitación de la persona al extranjero, cerca de su gente, de su sociedad, o de quien tenga bien recibirlo, más o menos que esté cerca de su familia. No les vaya a pasar como una viejita que yo iba un día al reclusorio norte, pero me fui en el camión. La verdad, pues no tenía mi carrito, tendría yo pocos años de andar litigando, me fui en el camión y decía, iba yo escuchando un par de viejitas y le decía una a la otra, ay señora, me hubiera encantado que mi hijo quedara en el oriente, es que esta vez en el norte me queda muy cerca, es que el oriente me queda más cerquita. O sea, su hijo ya era una rata consumada, pero le quedaba mejor el oriente, pero bueno, y le quedaba lejos ir a llevarle sus tortas a su muchachito ratero. Y entonces, esto es lo que sucede con el traslado de personas condenadas, es decir, llevarlo a su país de origen o donde tiene su residencia para efectos de que esté más cerquita, ¿no? Hay toda una cuestión aquí humanitaria también de que, bueno, imagínate a una persona que vive en nuestras fronteras y es extranjero, y dice, oye, pues mejor mándame a mi país, ahí cumplo mi condena. Claro, tiene sus salvedades. Hasta aquí, y hay un tratado incluso con Guatemala de eso, permítame, te lo estamos viendo. Ya lo tengo, no, aquí está. Y pongo este de Guatemala porque nos puede servir de ejemplo, ¿no? Tratado entre el gobierno de Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala sobre el cumplimiento de sentencias. Tenemos nuestro comunidad, imagínate, ¿no? ¿Cuántos podemos tener? Y hace algunas reflexiones, ¿no? Y sobre todo del artículo 5. ¿Qué condiciones se tienen que llenar? Bueno, pues por todo, que los actos o omisiones que han dado lugar a esa sentencia penal sean también punibles, sancionables en el Estado receptor, es decir, como en la extradición, debe de haber ¿cómo se llama? El principio de especialidad, que sea delito en las dos partes, aunque no exista la identidad en la denominación. Bueno, no tienen que llamarse exactamente iguales. Que el delito no sea político o de índole estrictamente militar, que el reo sea de nacionalidad del Estado receptor, el que lo va a recibir, que el reo esté domiciliado en el Estado trasladante, es decir, si es alguien que ya está viviendo como un residente permanente, pues a lo mejor no le aplica. Que la sentencia mediante la cual se impuso la pena de ejecución se encuentre firme, ya cosa juzgada, que no tenga mayores de recurso legal. Que el reo desee consentimiento, esto es importante. Oye, te vamos a mandar de regreso a Guatemala porque ahí vas a pasarla. Imagínate si anda huyendo, que lo están esperando ahí para matarlo, va a decir, no, déjame aquí en el oriente, ¿no? Aunque me den mis bombones y mis pechugas. ¿Saben lo que son los bombones y las pechugas en un reclusorio? ¿No? Eso me lo enseñó un alumno que era guardia del reclusorio. Los bombones son que le pegan aquí con esta parte del puño, ahí en el cachete a los reos, bombones. Y pechugas con esta parte como los luchadores. ¿Han visto cómo le hacen? Así sobre del pecho. Esas son pechugas. Dice entonces, no, que me den mis bombones y mis pechugas, pero no me mande para allá. Son el argot de los reclusorios. Entonces, si no hay el consentimiento, aunque esté todo esto, no se puede. Que exista solicitud de extradición, que no exista solicitud de extradición hecha por uno de los estados parte o por un tercer estado. Y que en caso de incapacidad, el representante legal de un reo dé su consentimiento para el traslado. La mujer, imagínate que el reo está muy mal, ya ni siquiera puede valerse por sí mismo, bueno, debe tener una representación. Y que la duración de la pena, pues por lo menos, dice, por lo menos que debe ser de la solicitud, media seguridad esté por cumplir, incluyendo las fechas de probables beneficios anticipadas. Y que el reo haya cumplido con el pago de multas e impuestas por las autoridades las sanciones. Eso es lo que se pide para este tratado ya más materializado. Esto es, y nos corresponde a nuestra área geográfica. Supongo que debe de haber casos por allí. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que tenemos por el día de hoy. Todavía tenemos un poquito más, pero es lo que vamos a estar viendo. Ya no sé si tenemos algo más para compartir.
Ustedes me dirán preguntas o respuestas, compañeros. ¿No? ¿Todo tranquilo? Bueno, qué bueno que se recuperó la señal. Entonces, pues les agradezco yo mucho que hayan venido a la clase porque tenía yo el miedo fundado de que no fueran a venir por los acontecimientos que ocurrieron esta semana en la facultad, pero infinitamente agradecido que estén aquí con nosotros y pues no nos vemos la semana que entra porque tenemos la Semana Santa. Semana Santa. Entonces, Gracias a usted, profesor. diviértanse mucho, cuídense Gracias, mucho. profesor. Nos vemos en 2 Igualmente. sábados. Muchas gracias, profe. Profesor, ¿cuál es Gracias a su usted, opinión? profesor, por tenernos en su clase. Gracias. ¿Mande? No, Muy gracias a entretenido. usted por aceptarnos en su clase. Ah, no, pues bienvenidos. Y gracias por los comentarios. Profesor, Hasta luego. yo tengo una duda. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que se está viviendo recientemente, lo del paro y esa situación que está ahí pendiente? Mira, se lo preguntas a alguien que vivió el Congreso Universitario del 88 y alguien que vivió el del 99, entonces sabemos que platicarlo mucho, ¿no? Mira, yo creo que las expresiones de los estudiantes siempre han sido válidas y tienen todo el derecho de expresarse. Difícilmente puedo yo dar una opinión en contra, pero lo único que no estoy de acuerdo es en la violencia. Eso es lo único que yo nunca he estado de acuerdo en la violencia. Yo participé en muchos actos desde el CCH, soy CCHero, entonces indicará mis orígenes y mi pensamiento, mi formación. Ahora sí que, ¿de cuál CCH? El sur es mejor. El Sí, FRESH. exactamente. El FRESH. Soy del Pedregal. CCH, exactamente. Entonces, Sí, yo bueno, también, son Felipe. expresiones. Y esperamos que tengan un canal adecuado. Nada más eso, un canal adecuado. Desde hace tiempo se estaba hablando de estas cosas. Entonces,